La esposa embarazada dejó una sola nota, el millonario la encontró tras huir con su amante. En un mundo donde el lujo y el desamor se cruzan, una sola decisión puede cambiarlo todo. Conozcan a Esteban del Valle, un carismático millonario con una imagen pública impecable, trajes a la medida, donaciones generosas, una mansión de ensueño. Pero detrás de todo ese brillo y esplendor, se esconde una historia turbulenta de traición, arrepentimiento y dolor silenciado. Cuando Esteban abandona a su devota esposa embarazada, Liliana, por una deslumbrante amante, las consecuencias de su elección amenazan con desmoronar su existencia entera. Lo que él no sabe es que una sola nota manuscrita de Liliana lo llevará a una espiral que lo enfrentará con los rincones más oscuros de su conciencia. Esta es una historia de secretos, amor y el alto precio de una promesa rota. Esteban nació en el tranquilo pueblo de Santa Aurora, un lugar modesto con una sola calle principal, casas sencillas y un aire de eternidad. Desde niño soñaba en grande. Solía decirle a su madre, Amalia del Valle, que algún día tendría un ático con vista a una ciudad bulliciosa y manejaría los autos más lujosos. Amalia, sin embargo, siempre esperó que su hijo valorara la integridad por encima de todo, y que nunca olvidara que el éxito sin bondad no significaba nada. Durante la secundaria, Esteban era el tipo de joven al que todos gravitaban. Con su ingenio natural y sonrisa encantadora, los profesores pasaban por alto sus tardanzas y los compañeros buscaban su amistad. Al graduarse, dejó Santa Aurora para asistir a una universidad de élite. Decidido a escalar en el mundo social y financiero, logró mucho más de lo que imaginaba. Comenzó en el mundo financiero y construyó un pequeño imperio de capital de riesgo junto a su amigo Miguel Duarte. Su habilidad para detectar nuevas startups tecnológicas los catapultó al estrellato económico y mediático. En medio de tratos de negocios y galas extravagantes, Esteban conoció a Liliana Meneses, una diseñadora gráfica de voz suave que lo cautivó con su empatía genuina y alma artística. Vestía vestidos florales sencillos y siempre cargaba un cuaderno de bocetos, sus dedos manchados de pintura eran prueba de su pasión. Tras una conversación espontánea en una subasta benéfica de arte, Esteban se sintió atraído como nunca antes por la calidez de Liliana. Ella no era como las modelos glamorosas que solía ver en cada fiesta. Su conexión fue inesperada, pero intensa. Cuando Esteban le propuso matrimonio en el balcón de su ático, ella aceptó con lágrimas de felicidad. La boda fue una ceremonia íntima en un jardín privado, rodeados de amigos cercanos, algunos socios de negocios y la familia de Liliana. El imperio de Esteban continuó creciendo, y Liliana se mantuvo como su ancla, la persona que lo hacía recordar quién era cuando nadie más lo veía. A cambio, Esteban financió el sueño de ella, abrir un pequeño estudio de arte en el centro de la ciudad. Ella halló consuelo entre lienzos, paletas de colores y pinceles, mientras él prosperaba en las salas de juntas, entre negociaciones multimillonarias y almuerzos con poderosos. A los ojos del mundo, el matrimonio de los del Valle irradiaba felicidad. Los reporteros de espectáculos intentaron crear escándalos alrededor de ellos, pero no encontraron nada real. Liliana evitaba los reflectores y Esteban no les prestaba atención. Eran la pareja perfecta, al menos en apariencia. Lo que el mundo no veía eran las distancias emocionales que crecían en las sombras de su relación. Cada nuevo contrato importante alejaba más a Esteban de Liliana. El hombre que una vez soñó con construir un imperio con integridad, ahora estaba más enfocado en el imperio, y menos en la integridad. Su vida se llenó de eventos superficiales, focos mediáticos y aduladores que le susurraban halagos seductores. Aún así, Liliana lo amaba profundamente y confiaba en que volvería a ella cuando pasara la euforia inicial del éxito. Esa confianza era el hilo invisible que mantenía su matrimonio unido. Pero hasta los hilos más resistentes pueden romperse cuando los atraviesa una traición que nadie espera. Las primeras señales llegaron de forma sutil. Esteban, quien solía llevar a Liliana a cenar cada viernes por la noche, empezó a cancelar a última hora. Cuando ella le recordaba esas cenas, él las restaba importancia o se disculpaba con frialdad, prometiendo compensarla, cosa que casi nunca hacía. Al final, Liliana dejó de insistirle para que se vieran en el pequeño restaurante donde solían compartir postres a la luz de las velas. Luego estaban las llamadas a horas extrañas. Liliana se despertaba en la madrugada y lo encontraba caminando por la sala con el teléfono pegado al oído. Cuando intentaba acercarse o preguntarle si todo estaba bien, él la alejaba con un gesto, mencionando asuntos urgentes del trabajo. Ella confiaba en él. Nunca le había dado razones para desconfiar,
pero cada conversación susurrada erosionaba su seguridad poco a poco. Los fines de semana se volvieron más solitarios. Liliana pintaba en su estudio esperando a Esteban, solo para enterarse más tarde de que él había tomado un vuelo privado esa mañana para cerrar un trato en Silicon Valley o reunirse con clientes en Miami. Rara vez la invitaba a acompañarlo. Al principio, ella pensaba que lo hacía por no cargarla con su agenda caótica, pero una inquietud creciente la acompañaba cada vez más. En los eventos sociales, la presencia de Esteban se volvió teatral. Le rodeaba la cintura con el brazo, mostraba su sonrisa perfecta ante las cámaras y se alejaba hacia el siguiente grupo de celebridades sin apenas hablarle. El calor de los primeros años se desvanecía como una llama moribunda. Liliana, con su copa de sidra espumosa en mano, ya no era la mujer con la que él compartía bromas privadas ni a quien le guiñaba el ojo con complicidad. Se sentía como un adorno, un accesorio más de su imagen impecable. Una noche, mientras Liliana preparaba una lasaña de vegetales, el platillo favorito de Esteban, él llegó más tarde de lo habitual. Al ir a recibirlo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, Esteban soltó con frialdad: «Tengo una reunión importante en Singapur la próxima semana. Estaré fuera unos días». No notó la confusión en el rostro de Liliana ni el hecho de que la cena aún humeaba sobre la mesa. Se dirigió directamente a su despacho y cerró la puerta tras de sí. Liliana se quedó allí, con un paño de cocina en una mano, escuchando el eco de esa puerta cerrándose. Cada vez que Esteban se iba, sentía que un pedazo de su vínculo se desvanecía. Peor aún, Liliana sentía como si Esteban, sin darse cuenta, la hubiera dejado atrás en el mundo que alguna vez soñaron compartir. Su historia de amor, antes dulce y luminosa, ahora se veía fracturada por el peso del éxito y los secretos. Aún así, ella creía que la paciencia podría sanar esas grietas. Y, en un gesto silencioso pero lleno de esperanza, deseaba que su bebé, sí, el mismo que acababa de descubrir que llevaba en su vientre, los acercara de nuevo. Su nombre era Carolina Holt. Su cabello oscuro y brillante caía en ondas naturales por su espalda, y su mirada segura capturaba la atención en cualquier lugar donde entraba. Socialité de nacimiento, los padres de Carolina habían hecho fortuna en el sector inmobiliario de lujo, dándole así una entrada sin obstáculos al mundo de la élite. Estaba acostumbrada a los eventos glamorosos, a las zonas VIP y a contar con estilistas personales. Nadie que viera a Carolina sospecharía la mente calculadora que se escondía tras ese impecable exterior. Pero lo era, y de forma extraordinaria. Esteban conoció por primera vez a Carolina en una conferencia de inversionistas de alto nivel en Nueva York, presentada por su socio, Miguel Duarte. Notó de inmediato su estilo impecable, un vestido negro ceñido, pendientes de diamantes y un reloj que valía tanto como un coche de lujo. Hablaba con una voz melódica, salpicada de risas seguras de sí misma. Al principio, Esteban solo se sintió moderadamente intrigado por aquella socialité que parecía conocer a todos. Su conversación era entretenida, pero nada más. Sin embargo, con el pasar de los días, Carolina comenzó a aparecer en todas partes, en el afterparty de un lanzamiento de producto, en cenas privadas con inversionistas, en clubes exclusivos. Y cada vez se aseguraba de regalarle a Esteban algún pequeño gesto de atención, una sonrisa insinuante, una broma juguetona, un susurro que sugería que lo veía como algo más que un simple empresario. A pesar de la culpa que comenzaba a asomar, Esteban se sintió atraído por Carolina. Ella entendía su mundo, el de los negocios, los tratos y las cifras, con una naturalidad que a veces Liliana no compartía, pues ella prefería noches tranquilas y actividades artísticas. Carolina, en cambio, se deleitaba en ese mismo mundo de eventos lujosos, galas repletas de flashes y ambiciones desbordantes. Con el tiempo, la frontera entre la cortesía y la coqueteo se fue diluyendo. Esteban se repetía que era inofensivo, una atracción pasajera, una chispa que pronto se apagaría. Pero Carolina no tenía intención de dejar que eso ocurriera. Una noche, tras cerrar un importante acuerdo de inversión, Esteban y Carolina celebraron con un grupo de empresarios. Ella posó suavemente una mano sobre su hombro, inclinándose para susurrarle una felicitación que lo estremeció. Fue en ese momento cargado de tensión, bajo las luces deslumbrantes de una fiesta en un ático, cuando Esteban se dio cuenta de que la línea que juró no cruzar, la infidelidad, estaba peligrosamente cerca. Y algo en la mirada de Carolina le decía que ella sabía perfectamente lo que hacía. De regreso en su propio ático, Esteban luchaba con su conciencia. Liliana dormía en su habitación, agotada tras un día reorganizando su estudio de arte.
Su teléfono vibró. Era un mensaje de Carolina. La próxima vez, guárdame un baile. Esteban se quedó mirando el mensaje, con el corazón latiendo con fuerza, dividido entre la vida que tenía y la que comenzaba a ofrecérsele como un espejismo. La culpa lo quemaba, pero también lo hacía una extraña emoción. Sus éxitos, que antes eran celebrados en silencio por la devoción tranquila de Liliana, ahora eran admirados y compartidos por una mujer que brillaba bajo las mismas luces que él. Así comenzó un juego frágil y peligroso. Esteban se decía a sí mismo que todo era por negocios, una simple red de contactos. Pero en lo más profundo sabía que era mucho más. Cada mañana escondía su teléfono de la vista de Liliana, borraba mensajes, decía medias verdades. Por primera vez en su matrimonio, tenía algo que ocultar. Y una vez que esa puerta se entreabrió, Carolina la empujó de par en par, dejando que los secretos inundaran su mundo. Liliana sentía el cambio. En el silencio de su habitación, escuchaba el teléfono de Esteban vibrar a horas extrañas. Cuando entraba a una sala sin avisar, él guardaba el móvil con rapidez. Un día, alcanzó a ver un nombre en la pantalla, Carolina Holt. La reconoció de revistas donde se hablaba de su labor filantrópica en lujosas galas. Liliana sintió una piedra fría instalarse en su estómago. Quería confiar en Esteban, pero los mensajes de esa mujer, el tono apagado en la voz de su esposo, algo no encajaba. Dividida entre la sospecha y el amor que aún le tenía, Liliana decidió hablar con él. Después de todo, era el hombre con el que se había casado, el que creyó que siempre le sería fiel. Una noche, mientras Esteban revisaba unos documentos en su despacho, Liliana entró, retorciendo las manos con nerviosismo. Esteban, comenzó con voz suave, quiero hablar contigo. Él levantó la vista, visiblemente impaciente. ¿De qué? Siento que hay una distancia entre nosotros. Casi no pasamos tiempo juntos y tengo la sensación de que te estoy perdiendo, entre tu trabajo, tus compromisos sociales. Él la miró por un instante, sin saber qué decir. Luego suspiró. Liliana, todo lo que hago es por nosotros. ¿Sabes cuántos tratos tengo encima? El mundo en el que vivimos exige sacrificios. Liliana asintió. Entiendo la presión, pero, ¿y Carolina Hall? Di su nombre en tu teléfono. Los labios de Esteban se apretaron en una delgada línea. Es una inversionista y un contacto social, Liliana. Es clave para la próxima ronda de financiamiento y hemos estado colaborando en algunos proyectos filantrópicos. Te estás preocupando sin razón. Liliana quería creerle, pero la punzada en su pecho no desaparecía. Dio un paso hacia él y apoyó una mano sobre su brazo. Te amo, Esteban. Solo te pido honestidad. Con ese ruego final, se dio la vuelta y se marchó. Las lágrimas amenazaban con salir, pero Esteban no fue tras ella. De hecho, en cuanto Liliana se fue, él exhaló profundamente, su mente viajando de inmediato hacia Carolina, las conversaciones, los coqueteos, hasta donde estaba dispuesto a llegar. Unas semanas después, Liliana comenzó a sentir náuseas persistentes. Compró una prueba de embarazo, con las manos temblorosas mientras esperaba el resultado. El pequeño signo de positivo que apareció fue, al mismo tiempo, un milagro y un ancla de esperanza. Esa misma noche, Liliana planeó una cena romántica, imaginando cómo compartiría con Esteban la noticia que cambiaría sus vidas. Decoró la mesa del comedor con velas, compró un ramo de lirios y cocinó su plato favorito, filete con salsa de pimienta. Esteban llegó tarde, con un fuerte olor a un perfume que no era el suyo. Su camisa tenía una tenue marca de lápiz labial en el cuello. Liliana se quedó allí, con el corazón roto reflejado en el rostro. Esteban intentó hablar, pero las palabras salieron atropelladas, sin forma ni sentido. En un solo instante, la verdad destrozó las últimas ilusiones. La traición ya no era una sospecha paranoica, estaba allí, grabada en su ropa, flotando en el aire. Liliana no necesitaba la historia completa para saber que Esteban había cruzado la línea. No importaba si fueron cenas, besos robados o encuentros furtivos, había sido suficiente para destruirlos. Durante un largo y doloroso momento, el silencio ahogó la habitación. Entonces, el teléfono de Esteban volvió a vibrar. Un mensaje de Carolina. No dejo de pensar en ti esta noche. Liliana cerró los ojos.
La cena que había preparado quedó intacta. Su sorpresa cuidadosamente planificada se deshacía entre los restos de un corazón roto. Todo lo que podía pensar era: ha destrozado nuestra vida y ni siquiera se da cuenta de lo que ha perdido. Durante horas, Liliana permaneció despierta, con las lágrimas empapando la almohada. Esteban se había refugiado en la habitación de invitados, demasiado avergonzado o tal vez demasiado cobarde para enfrentarse a ella. Intentó encontrar palabras que pudieran encapsular la traición, la tristeza y la ola imparable de cambio que los envolvía. Pero era imposible. Demasiado vasto para capturarlo en una sola conversación. Al amanecer, Liliana se sentía entumecida. Se levantó en silencio, se duchó y se quedó mirando su reflejo en el espejo. Apenas reconocía a la mujer que la observaba, ojos hinchados, marcados por el dolor, el rostro de un alma frágil que había creído en el poder duradero del amor. La prueba de embarazo yacía sobre el lavabo. Está con otra mujer, pensó. Y yo llevo en mi vientre a su hijo. La magnitud de esa verdad casi le robó el aliento. Al entrar en la cocina, encontró a Esteban allí, tomando café, sin atreverse a mirarla. La tensión era asfixiante. Entonces lo supo, no había nada que pudiera decir para arreglar el daño. Su corazón dolía demasiado como para una solución fácil. En ese momento, Liliana decidió que tenía que irse. No como un juego. No como venganza. Sino para protegerse a sí misma y a la vida preciosa que llevaba dentro del veneno que se había instalado en el mundo de Esteban. Si él realmente había elegido a Carolina, que así fuera. Ella no lo obligaría a quedarse. Esteban logró articular una disculpa a medias. Liliana, lo siento. Nunca quise hacerte daño. Todo se complicó. Su voz se desvaneció, buscando palabras adecuadas. Pero mientras más hablaba, más vacías sonaban sus excusas. Incluso para él mismo. Liliana sintió, con la voz hueca. No puedo seguir con esto. Me duele demasiado. Tienes que decidir qué es lo que realmente quieres, Esteban. Pero yo no puedo quedarme mientras tú lo averiguas. Se dio la vuelta, ignorando el ardor en su pecho. Durante el día, Liliana empacó sus pertenencias. Se movía en silencio, con una calma extraña, doblando ropa con cuidado, recogiendo materiales de arte, envolviendo lienzos con telas protectoras. Ya tenía un lugar en mente, la casa de su hermana, Lucía Meneses, en las afueras de la ciudad. Alrededor del mediodía, cuando Esteban salió para una reunión, probablemente para ver a Carolina, Liliana supo que esa era su oportunidad para marcharse sin un enfrentamiento dramático. Le escribió una nota, sus emociones aflorando mientras el bolígrafo se deslizaba sobre el papel. Era breve, cruda y sincera. Esteban, te amo, pero no puedo quedarme a ver cómo nos destruimos. Me voy, por ahora. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Estoy embarazada, y este bebé merece un padre que de verdad quiera una familia. Si algún día decides que eso es lo que quieres, ya sabes dónde encontrarme. Liliana. Dejó la nota sobre la encimera de la cocina, sostenida por una pequeña estatua que Esteban le había regalado en el pasado. El corazón le latía con fuerza mientras echaba una última mirada al ático que una vez compartieron, antes un testimonio de su unión, ahora un monumento vacío a la traición. Con la maleta en mano y las lágrimas quemándole los ojos, Liliana se marchó, sus pasos resonando sobre los suelos de mármol. Cuando Esteban regresó esa noche, sumido en una ola de confusión y culpa, encontró el apartamento a oscuras. El vacío lo golpeó como un impacto físico. Al ver el papel doblado sobre la encimera, lo tomó y lo leyó bajo la tenue luz de una lámpara solitaria. Sus palabras destruyeron cualquier ilusión a la que aún se aferraba. La realidad lo atravesó, Liliana estaba embarazada, y él la había alejado. Estaba solo, y lo único que tenía, era esa nota. La hermana de Liliana, Lucía Meneses, vivía en una casa modesta en los suburbios, a años luz del lujoso ático con vista al horizonte de la ciudad. Apasionada por la jardinería, Lucía la recibió en la puerta con los brazos abiertos en cuanto llegó, maletas en mano. No hicieron falta palabras. Lucía vio el dolor grabado en el rostro de su hermana. Sin dudarlo, la hizo pasar,
preparó una infusión de hierbas y le ofreció una manta cálida para envolver sus hombros temblorosos. Durante los primeros días, Liliana apenas habló. Estaba agotada, emocionalmente vacía tras el cataclismo que había sido el derrumbe de su matrimonio. Se mantenía al margen, saliendo al frondoso jardín de Lucía por breves momentos de aire fresco. Lucía la acompañaba en silencio, dejando notas reconfortantes sobre su mesa de noche y cocinando platos nutritivos para asegurarse de que el bebé en desarrollo recibiera lo necesario. La vida de Liliana, antes llena de inauguraciones de galerías y eventos glamorosos, ahora giraba en torno a la introspección y la sanación. Poco a poco, comenzó a abrirse con Lucía sobre su embarazo. Las emociones brotaban a borbotones, desordenadas. Hablaba de cómo había planeado contarle la noticia a Esteban de forma especial, de los nombres que había anotado en su diario, de la emoción que sentía al convertirse en madre. Ahora, todos esos recuerdos estaban manchados por la traición. Lucía la escuchaba, con el corazón roto por el sufrimiento de su hermana. También ofrecía consejos prácticos. ¿Has pensado en hablar con un abogado?, preguntó con suavidad, sabiendo que Liliana quizás no estaba lista para pensar en lo legal. Liliana negó con la cabeza. La idea de un divorcio o de disputas por la custodia le revolvía el estómago. Todavía albergaba una pequeña chispa de esperanza, que Esteban recapacitara, regresara, se disculpara con sinceridad y se comprometiera con su familia. Pero un creciente realismo la ayudaba a no dejarse consumir por esa esperanza. En la paz del cuarto de invitados de Lucía, Liliana volvió a dibujar. Trazaba espirales de dolor y renovación, a veces la silueta de una mujer embarazada parada sola bajo el horizonte imponente de la ciudad. Con cada trazo, sentía como su espíritu se recomponía poco a poco. Sabía que llevaba una vida dentro de sí, un ser diminuto que necesitaría su protección. Esta verdad le otorgaba una voluntad inquebrantable para seguir adelante, sin importar cuán sola o herida se sintiera. A pesar de sus intentos por proteger su privacidad, la noticia empezó a circular en ciertos círculos. Algunas amigas del estudio de arte la contactaron, dejando mensajes llenos de preocupación. Miguel Duarte, el socio de Esteban, también intentó llamarla, pero Liliana ignoró esas llamadas. Al fin y al cabo, Miguel pertenecía al mundo de Esteban, y Liliana aún no confiaba en nadie de ese entorno. Deseaba construir un espacio de calma, lejos del chisme, la compasión forzada y el torbellino de preguntas sin fin. Durante su segunda semana en casa de Lucía, Liliana finalmente visitó a una obstetra para confirmar el embarazo y asegurarse de que todo marchaba bien. Bajo el suave zumbido de la máquina de ultrasonido, vio el débil parpadeo de un latido, el corazón de su bebé. Las lágrimas nublaron su vista, pero por primera vez desde que había dejado a Esteban, esas lágrimas llevaban consigo un tenue optimismo. Se prometió a sí misma cuidar de ese niño, con o sin Esteban. Y así, Liliana emprendió un camino que jamás imaginó, avanzando como una madre soltera en espera, apoyada en el amor incondicional de su hermana, y luchando con el amor confuso y persistente que aún sentía por el hombre que la había traicionado. Todo el tiempo, una pregunta sin respuesta la perseguía como un eco. ¿Volvería Esteban algún día? Esteban leyó la nota de Liliana una docena de veces. Las palabras, estoy embarazada. No puedo ver cómo nos destruimos. Si algún día decides que eso es lo que quieres, ya sabes dónde encontrarme, lo atravesaron como esquirlas de vidrio. Fue una revelación que lo sacudió hasta lo más profundo, y comprendió la magnitud de lo que había hecho. Sin embargo, el orgullo, y el seductor resplandor persistente de su aventura con Carolina, lo hacían dudar. En esos primeros días sin Liliana, Esteban se repetía que todo estaba bajo control. Que ella volvería una vez que su aventura pasajera terminara. No podía concebir que Liliana hubiera roto con él de forma definitiva. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, la vida de Esteban adoptó una extraña sensación de vacío. Sí, los negocios seguían prosperando. Aún tenía trajes costosos, cenas lujosas y una agenda repleta de eventos de alto perfil. Pero el ático se sentía inquietantemente silencioso sin la risa de Liliana ni el tenue aroma de sus velas con fragancia a vainilla. Ese vacío lo carcomía en los momentos de quietud, obligándolo a reconocer que toda su riqueza no podía comprar verdadera seguridad emocional. Carolina Holt, ajena al tormento interno de Esteban, disfrutaba del estatus de estar a su lado. Lo introdujo a nuevos círculos, nuevas oportunidades. Con ella, Esteban recibía atención, sí,
pero todo se sentía superficial. Por las noches, después de que Carolina se marchaba, él se quedaba con un vaso de bourbon en la mano, reviviendo recuerdos de Liliana, su mirada confiada, su calidez, y la última vez que le dijo «te amo». Una mezcla de culpa y añoranza comenzó a erosionar su seguridad. Una tarde, Miguel Duarte se presentó en la oficina de Esteban. Traía un montón de documentos legales para firmar, pero no pudo ignorar el cambio en el semblante de su amigo. «Oye, hermano», dijo Miguel con voz baja. «¿Cómo estás aguantando todo esto?» Intenté llamar a Liliana, pero no contesta. «¿Ustedes, están bien?» Esteban suspiró, frotándose los ojos cansados. «No, no estamos bien», admitió. «Se fue, Mike. Está embarazada, y se fue». Los ojos de Miguel se abrieron con asombro. «¿Está embarazada?» Esteban asintió, exhalando con nerviosismo. «La arruiné. Lo de Carolina y yo, se salió de control. Liliana se fue. Me dejó una nota». La sorpresa de Miguel se tornó en enojo. «Esteban. Liliana es lo mejor que te ha pasado. ¿Cómo pudiste hacerle esto?» Esteban no tenía una respuesta coherente. La culpa se revolvía en su interior. Se limitó a encogerse de hombros, atrapado por sus propios errores. Firmó los documentos, y Miguel se fue, dejando su desaprobación flotando en el aire como un fantasma acusador. Esa noche, en las horas más oscuras, Esteban tomó su teléfono y empezó a repasar viejas fotos de Liliana, imágenes de su boda, fotos espontáneas de un viaje a Santorini, una selfie tierna del día que ella inauguró su estudio de arte. Las lágrimas le ardieron en los ojos. Carolina era glamorosa, sí. Era emocionante, también. Pero Liliana era su hogar, su verdadero refugio. La sola idea de que ella estuviera embarazada, sin su apoyo, lo aplastaba con culpa. ¿Cómo había sido tan ciego? Aún así, no podía reunir el valor para llamarla. Parte de él se sentía indigno, convencido de que ella no le respondería. Otra parte seguía atrapada en la seductora telaraña de promesas que Carolina le ofrecía, más lujo, más éxito, más brillo. El orgullo puede ser una barrera terca. Y así, Esteban quedó atrapado en un limbo tortuoso, cada día revelando la magnitud de su vacío espiritual. Una fortuna en el banco, pero el alma en bancarrota. Dinero en los bolsillos, pero nadie esperándolo en casa. Y entonces lo entendió, con una punzada dolorosa: si no cambiaba el rumbo, ese podría ser el resto de su vida. Carolina percibió el cambio en su actitud. Esteban estaba distante, taciturno, perseguido por pensamientos que no compartía. En los eventos lujosos, mantenía una sonrisa ensayada, pero ella notaba que su mente estaba en otro lugar. Siempre alerta, Carolina decidió reforzar su control sobre él. Vio la ausencia de Liliana como una oportunidad para quedarse con Esteban por completo, especialmente ahora que la esposa estaba fuera del panorama. Una noche, Carolina lo invitó a una gala de recaudación de fondos para una ONG ambiental, un evento repleto de celebridades y figuras influyentes. Llegó al ático en un auto de lujo, bajando con un vestido que brillaba bajo las luces de la ciudad. Esteban, perdido en su propia culpa, la elogió por reflejo. Mientras se dirigían al evento, miraba por la ventana, ignorando la charla ligera de Carolina sobre colaboraciones y las celebridades que conocerían. En la gala, Carolina se movía con gracia calculada, presentándole a donantes importantes y regalando sonrisas encantadoras a las cámaras. Esteban seguía el protocolo, bebía champán, intercambiaba cortesías, fingía risas, pero sus ojos no dejaban de buscar un rostro imposible, el de Liliana, aunque sabía que ella no estaría allí. Percibiendo su distracción, Carolina lo llevó con suavidad a un rincón apartado del salón. «Esteban», dijo con voz teñida de preocupación, «necesitas concentrarte. Estos donantes podrían invertir millones en tu próximo proyecto. No dejes que asuntos personales arruinen esta noche». Él parpadeó, sorprendido por la franqueza de su tono. «No es tan simple», respondió. «Mi esposa está embarazada, y debería estar con ella». Los labios de Carolina se tensaron con frustración. «Ella se fue, Esteban. Fue ella quien se marchó. Estás conmigo ahora, y juntos podemos lograr cosas increíbles, financieras, sociales, todo».
Tienes que dejar de aferrarte a Liliana. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. Esteban quedó atónito por la frialdad en las palabras de Carolina. Era la primera vez que veía con claridad el acero oculto tras su encantadora fachada. No estaba frente a una compañera empática, como había querido creer, sino ante alguien hambrienta de poder y prestigio, indiferente al daño que dejaba a su paso. Un nudo de repulsión se formó en su estómago. ¿Cómo había sido tan ciego? Al finalizar la velada, Carolina le pidió que se quedara con ella en una suite de lujo cercana. Esteban se negó, alegando una reunión importante a la mañana siguiente. Un destello de molestia cruzó el rostro de Carolina, pero lo disimuló con rapidez, plantándole un beso llamativo en la mejilla para los paparazzi. Mientras se acomodaba en el asiento trasero de su coche con chofer, la mente de Esteban se llenó de dudas. Esta vida, este espectáculo vacío y superficial, jamás podría reemplazar la calma y el consuelo silencioso que encontraba en la presencia de Liliana. En los días siguientes, Carolina se volvió más territorial. Reclamaba su tiempo, lo introducía a placeres más decadentes y dejaba caer insinuaciones sobre fusionar los bienes raíces de su familia con las inversiones de Esteban. Sin embargo, cada vez que se mencionaba a Liliana, el rostro de Carolina se endurecía, cambiaba de tema o minimizaba su importancia. Esteban lo notaba todo. Cuanto más observaba a Carolina, más se daba cuenta de que el amor y la aceptación que anhelaba de Liliana no existían en el mundo cuidadosamente fabricado de Carolina. Ella lo valoraba por su nombre, su fortuna, su capacidad de ascenso social. Su hijo era simplemente un estorbo para sus ambiciones. Con cada interacción, el peso del arrepentimiento crecía dentro de Esteban. Se había dejado deslumbrar por el barniz glamuroso de Carolina, solo para descubrir que ella no sentía empatía alguna por el caos que había ayudado a crear. Ahora, con Liliana fuera de su vida, Esteban comprendía que los placeres superficiales y el estatus que antes perseguía no le ofrecían paz. La pregunta era, ¿la había perdido para siempre? ¿Era ya demasiado tarde para reparar las traiciones que los habían llevado hasta ese punto? En casa de su hermana, Liliana intentaba reconstruir una vida normal. Se inscribió en clases prenatales, decidida a aprender todo lo posible sobre cómo traer un bebé sano al mundo. Rodeada de otras futuras madres en diferentes etapas del embarazo, sentía una mezcla de compañerismo y soledad. Muchas mujeres hablaban con entusiasmo sobre sus parejas, sobre los maridos que las acompañaban a las consultas. Liliana, sentada al margen, no podía evitar sentir una punzada de envidia. A pesar del apoyo incondicional de Lucía, las finanzas comenzaban a pesarle. Siempre había sido independiente. Incluso casada con Esteban, tenía su arte, su estudio. Pero sin su respaldo económico, el negocio empezaba a resentirse. Preocupada por las crecientes facturas médicas, Liliana comenzó a considerar consultar a un abogado. Nunca había querido el dinero de Esteban por codicia, pero entendía que el bienestar de su hijo podía requerir un acuerdo formal. Durante un chequeo rutinario, Liliana se topó con una vieja amiga, Raquel Verdegón, sin parentesco con Esteban, solo una coincidencia de apellido, quien trabajaba como enfermera en la clínica. Raquel había asistido a su boda y siempre había admirado su arte. Preocupada, le preguntó con delicadeza: ¿Cómo estás? He escuchado rumores. Liliana le regaló una pequeña sonrisa triste. Voy tirando. Un día a la vez. Raquel asintió con compasión. Si necesitas algo, recursos, un grupo de apoyo, o simplemente alguien con quien hablar, aquí estoy. Agradecida, Liliana intercambió información de contacto. Poco después, Raquel empezó a conectarla con programas comunitarios locales que ofrecían clases para madres solteras, sesiones de terapia y hasta planificación financiera. Aunque al principio le costaba pedir ayuda, Liliana entendía que ignorar la realidad no beneficiaría ni a ella ni a su bebé. Mientras tanto, volvió a encontrar consuelo en su arte. Lucía le permitió montar un pequeño estudio en el garaje. Allí, Liliana volcaba sus emociones en los lienzos, retratos de tristeza y esperanza, formas abstractas que representaban su dolor enredado. Poco a poco, se corrió la voz de que Liliana Meneses seguía pintando, y algunos leales admiradores de sus exposiciones pasadas se pusieron en contacto para comprar sus nuevas obras.
Aunque los montos eran modestos comparados con lo que Esteban podía haberle provisto fácilmente, cada venta era una victoria, un recordatorio de su valía. Sin embargo, esas pequeñas victorias eran eclipsadas por las náuseas y el cansancio. El embarazo avanzaba y su cuerpo pasaba por cambios que a veces la abrumaban. Extrañaba la presencia de Esteban durante las ecografías, su mano cálida, la ilusión compartida de vivir ese milagro juntos. Pero se obligaba a mantener la fortaleza. Se enfocaba en lo práctico, comprar vitaminas, agendar consultas, ahorrar lo que podía con la venta de sus cuadros. Estaba decidida a construir un entorno seguro para su hijo. En medio de todo eso, Liliana recibió un correo inesperado del socio de Esteban, Miguel Duarte. El asunto decía: ¿estás bien? Liliana dudó, con el corazón acelerado. Lo abrió. Liliana, sé que quizá no confíes en mí ahora, pero estoy preocupado por ti. Esteban está hecho un desastre, aunque no lo quiera admitir. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Además, me gustaría comentarte algo que podría ayudarte económicamente y mantener tu estudio de arte en pie. Avísame si estás interesada. Miguel. Liliana se quedó mirando la pantalla, un torbellino de emociones recorriéndola, confusión, escepticismo, y una chispa de esperanza. Nunca fue particularmente cercana a Miguel, pero sabía que siempre había admirado su pasión artística. ¿Era esto una verdadera muestra de apoyo, o parte de algún plan ideado por Esteban? Dividida, Liliana decidió dejar la puerta entreabierta. Necesitaba aliados, más que nunca, aunque vinieran de lugares inesperados. Respondió simplemente: gracias por contactarme. Tal vez podamos hablar pronto. La tormenta interna de Esteban alcanzó su punto de quiebre cuando vio, sin filtros, la verdadera naturaleza de Carolina. Estaban en otro evento lujoso más, un cóctel privado organizado por un dignatario extranjero. La conversación derivó hacia la filantropía, y un invitado mencionó casualmente el nombre de Liliana, recordando su impresionante talento artístico y su gran corazón. Carolina soltó una risa cínica, rodando los ojos mientras hacía un comentario despectivo sobre la supuesta falta de sofisticación de Liliana. El invitado, incómodo, cambió rápidamente de tema, pero Esteban sintió la furia hervirle en el pecho. Se excusó de la conversación y salió al pasillo, buscando aire. Fue en ese instante cuando entendió la cruda realidad: Carolina no tenía ningún respeto por la mujer que él había amado con devoción. Y, claramente, tampoco lo tenía por el hijo que Liliana llevaba en su vientre. Sin decir más, Esteban dejó la fiesta, ignorando las protestas de Carolina. Algo se rompió dentro de él. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Se presentó en casa de Lucía Meneses, sin previo aviso, con un ramo de lirios en la mano, simbólicos, aunque dolorosamente irónicos. Lucía abrió la puerta, sorprendida. Reconoció la angustia en el rostro de Esteban, aunque su primer impulso fue cerrarle la puerta en la cara, no lo hizo. Espera aquí, le dijo secamente, y fue a buscar a Liliana. Cuando Liliana apareció, se detuvo en el umbral. Sus ojos reflejaban un dolor crudo al mirar al hombre que había destrozado su corazón. A Esteban se le cortó la respiración. Ella estaba visiblemente embarazada, el vientre ya pronunciado bajo su vestido suelto. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado sin estar a su lado. Liliana, susurró, extendiendo el ramo. Estos son para ti. Ella miró las flores, pero no las aceptó. ¿Qué haces aquí, Esteban? Cometí un error terrible, tartamudeó, con la voz temblando de remordimiento. Carolina, ella no es tú. He sido un necio. Lo siento tanto. Los ojos de Liliana se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Me dejaste ir sin luchar, Esteban. Me hiciste creer que habías terminado con nosotros, conmigo. ¿Y ahora de repente te das cuenta de que quieres ser parte de esto otra vez? Las manos de Esteban temblaban mientras intentaba explicar. Estaba confundido, cegado por el éxito y las apariencias. Pero al ver lo que he perdido. Dios, Liliana, te lo ruego, dame una oportunidad. Lucía observaba en silencio desde el fondo, la ira evidente en su rostro, pero no dijo nada para dejar que su hermana respondiera por sí misma. Liliana inhaló profundamente, las emociones guerreando en su interior: amor, traición, miedo, esperanza.
Finalmente habló. No voy a negar que todavía te amo, pero la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Estoy embarazada, Esteban. Necesito estabilidad, honestidad y un compromiso real. ¿Estás preparado para eso, o solo hablas desde la culpa? Esteban la miró a los ojos, con lágrimas a punto de brotar. Estoy preparado para hacer lo que sea. Quiero apoyarte, estar para nuestro hijo, recuperar tu confianza. El silencio se alargó entre ellos. La tensión era palpable. Finalmente, la voz de Liliana se quebró. Tienes que demostrármelo. No puedo dejarte volver como si nada hubiera pasado. Si vamos a intentar reconstruir algo, tiene que ser lento. Sin más mentiras. Esteban asintió con fervor, aferrándose al ramo como si fuera su única tabla de salvación. Lo entiendo. Haré lo que sea. Liliana se giró, y tras una breve pausa, le hizo una seña para que entrara. Lucía lo observó en silencio, aunque su postura se suavizó apenas. En ese instante tenso y cargado, pareció que una chispa de redención flotaba en el aire. Pero era solo un comienzo, una débil luz de esperanza ensombrecida por las heridas aún abiertas. Durante las semanas siguientes, Esteban hizo todo lo posible por demostrar su arrepentimiento. Visitaba a Liliana con regularidad, siempre bajo la atenta mirada de Lucía. Llevaba víveres, pagaba las clases prenatales, se ofrecía a llevarla a las consultas médicas. Se quedaba despierto hasta tarde leyendo sobre embarazo y paternidad, con la esperanza de mostrar que hablaba en serio. Liliana, cautelosa, agradecía la ayuda, pero mantenía sus muros emocionales firmemente levantados. Con el paso del tiempo, las heridas seguían siendo sensibles. Cada vez que el teléfono de Esteban vibraba, el corazón de Liliana daba un brinco, perseguido por los recuerdos de aquellas llamadas nocturnas con Carolina. Una noche, mientras cenaban tranquilamente los tres, parte de su nueva rutina frágil, el teléfono de Esteban sonó. El nombre en la pantalla era Miguel Duarte. Liliana, tensa, observó a Esteban responder. Hola, Mike, saludó Esteban, frunciendo el ceño al escuchar la voz al otro lado. Cálmate. ¿Cómo que malversación? Eso es imposible. El silencio llenó la habitación mientras el rostro de Esteban se ensombrecía. Estaré allí a primera hora de la mañana, dijo por fin, y colgó la llamada. Dejó el teléfono sobre la mesa y explicó. Miguel dice que falta una suma considerable en nuestras cuentas conjuntas de la empresa. Sospecha que alguien dentro de la firma ha estado desviando fondos. Liliana lo escuchó en silencio, preocupada, aunque sin entender del todo cómo eso la involucraba a ella. Miguel ha solicitado una auditoría urgente, añadió Esteban. Al día siguiente, Esteban descubrió una verdad más impactante de lo que jamás habría imaginado. Carolina Holt, en complicidad con una red discreta de corredores corruptos, había orquestado un plan para desviar fondos de la firma de capital de riesgo de Esteban. Usó sus conexiones en el mundo inmobiliario y en la alta sociedad para lavar el dinero robado. En esencia, Carolina lo había convertido en su objetivo desde el principio, lo sedujo, se posicionó como una socia imprescindible, tanto social como empresarialmente, solo para drenar sistemáticamente los recursos de su compañía. Un sentimiento de traición absoluta lo invadió mientras analizaba los estados financieros. Comprendió que su aventura no solo había sido una falla moral, sino también una vulnerabilidad empresarial temeraria. Al confiarle información privilegiada y otorgarle acceso ilimitado, se había expuesto él mismo al desastre. Lleno de furia y humillación, Esteban enfrentó a Carolina en su fastuoso ático. Ella fingió inocencia, jurando que no tenía nada que ver con los fondos desaparecidos. Pero en cuanto Esteban mencionó acciones legales, la máscara se le cayó, revelando la ambición fría y calculadora que ocultaba. Ten cuidado, le dijo con voz helada. Si vas contra mí, no creas que no voy a quitarte todo lo que pueda. Fuiste un participante voluntario en todo esto, Esteban. Piensa en tu preciosa imagen pública, tus inversionistas, tu bebé. Esteban se tambaleó, impactado por su audacia. Apenas podía creer que alguna vez la había considerado fascinante. Pero sus amenazas lo hicieron temblar, sabía que un escándalo podría arruinar su reputación con los inversionistas y destruir su oportunidad de reparar las cosas con Liliana. Ya no se trataba solo de una caída personal. Era un desastre potencial con serias implicaciones legales.
Desesperado, recurrió a Miguel Duarte para ayudarlo a reunir las pruebas necesarias para proceder judicialmente. Contrataron a un auditor forense para rastrear el dinero desaparecido y armar un caso que señalaba directamente las manipulaciones de Carolina. A medida que profundizaba en el asunto, la vergüenza lo consumía. Su traición no solo había roto el corazón de Liliana, también había puesto en riesgo su seguridad económica. Cuando esa noche volvió a casa de Lucía, sus ojos reflejaban el peso de la fatiga y la angustia. Liliana, al ver su expresión, se acercó con cautela. ¿Todo bien?, preguntó, aunque ambos sabían que la situación era crítica. Esteban tardó un momento en responder. Carolina robó de mi empresa, dijo en voz baja, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Está amenazando con hacerlo público si presento cargos. El rostro de Liliana se puso pálido. Tal vez se había distanciado emocionalmente de Esteban, pero comprendía cuán serio era aquello, no solo para él, sino para el futuro de su hijo por nacer. Y así, se formó una alianza inesperada, un vínculo frágil entre Liliana y Esteban. Ambos entendieron que, si no se unían frente a la traición de Carolina, las consecuencias podrían ser catastróficas. Los siguientes meses fueron un torbellino de batallas legales y reajustes emocionales. Con el respaldo de Miguel, Esteban presentó una demanda contra Carolina Holt, aportando pruebas claras de su malversación. Equipos legales descendieron como halcones sobre transacciones, estados de cuenta y comunicaciones. Carolina respondió con amenazas, insinuando que publicaría detalles escandalosos de su relación, buscando manchar la reputación de Esteban. Aunque eso lo agobiaba profundamente, se negó a abandonar el caso. Entendió que ceder al chantaje solo perpetuaría el daño. Por primera vez, colocó la responsabilidad moral por encima del miedo al desprestigio público. Los inversionistas, al principio preocupados, terminaron respaldándolo tras revisar las pruebas, especialmente con Miguel gestionando la crisis de imagen. Durante todo este proceso, Liliana fue testigo de la firmeza de Esteban. Lentamente, empezó a vislumbrar al hombre del que se había enamorado tiempo atrás, el que hablaba con pasión sobre construir un imperio basado en la integridad. Lo observó trabajar incansablemente, no solo para recuperar su fortuna, sino también para reparar lo que quedaba de su relación. Asistía puntualmente a la terapia de pareja. Estaba presente en todas las citas prenatales. Y se esforzaba, de verdad, por comunicarse con honestidad. Del que se había enamorado tiempo atrás, aquel que hablaba con pasión de construir un imperio basado en la integridad. Lo observó trabajar sin descanso, no solo para recuperar su fortuna, sino también para reparar lo que quedaba de su relación. Asistía con regularidad a la terapia de pareja con Liliana. Estaba presente en cada cita médica prenatal. Hacía un esfuerzo consciente por comunicarse con honestidad. A medida que se acercaba la fecha del parto de Liliana, la demanda contra Carolina se intensificaba. Su equipo legal intentó hasta el último momento eludir la responsabilidad, pero las pruebas eran contundentes. Una tarde lluviosa, Carolina finalmente aceptó un acuerdo extrajudicial, bajo la condición de desaparecer discretamente del ojo público y no volver a sabotear a Esteban. Aunque los detalles del acuerdo permanecieron confidenciales, incluían una restitución económica significativa a la firma de Esteban. El día en que se firmaron los documentos, Esteban entró al salón de la casa de Lucía. Liliana descansaba en el sofá, su vientre ya prominente y su rostro iluminado por la inminente maternidad. Se acercó con cautela, sin saber si su matrimonio tenía alguna posibilidad real de recuperación. Se acabó, dijo, con alivio mezclado con remordimiento. Carolina aceptó el acuerdo. Liliana sintió, una mezcla de emociones cruzando por su rostro. Me alivia saberlo, pero eso no borra lo que pasó entre nosotros. Esteban se sentó junto a ella con delicadeza y tomó su mano con ternura. Lo sé. No espero que lo borre. Pero quiero que sepas que ya no soy ese hombre impulsivo y egoísta. Lo único que me importa ahora eres tú, y nuestro bebé. Ella lo miró con atención. Las lágrimas amenazaban con brotar. He visto tu esfuerzo, Esteban. Y veo poco a poco al hombre del que me enamoré regresar, pero la confianza hay que reconstruirla desde cero. Tal vez tengamos un largo camino por delante. Él presionó su mano contra sus labios. Estoy listo para recorrer ese camino. Lo que sea necesario. Unas semanas después,
en una habitación de hospital llena de expectación, Liliana dio a luz a una niña. La llamaron Emma Gracia del Valle. En el momento en que Emma dejó escapar su primer llanto, Esteban y Liliana se miraron a los ojos. La magnitud de aquella nueva vida, de esa segunda oportunidad de formar una familia, los envolvió en una ola de asombro y emoción. En los meses siguientes, tomaron las cosas día a día. Liliana se mudó de casa de Lucía a un departamento más pequeño que Esteban compró a su nombre, un gesto de seguridad para madre e hija. Retomaron la terapia, hablando abiertamente del pasado, desenterrando el dolor, la culpa y la confianza quebrada, intentando volver a coser lo que se había roto. Cada vez que Esteban sostenía a Emma en brazos, sentía una gratitud profunda por esa segunda oportunidad que estuvo a punto de perder. Aunque los fantasmas de la traición persistían, la familia del Valle encontró una armonía frágil pero real. Liliana reabrió su estudio de arte bajo nueva administración, con fondos parciales provenientes de un fideicomiso que Esteban había creado para Emma. Esteban, antes obsesionado con el éxito, aprendió la humildad a través del dolor. Poco a poco, Liliana comenzó a creer que él hablaba con sinceridad, y juntos empezaron a explorar la idea de vivir nuevamente como una familia. Su historia no fue un cuento de hadas con perdón instantáneo. Fue, más bien, un testimonio constante de que de los errores más profundos pueden surgir redenciones igualmente profundas. Incluso al enfrentar las complejidades de sanar, ambos se aferraban a una verdad valiosa. A veces, tienes que perder lo que más amas, para comprender verdaderamente su valor. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional a través del amor, la traición y la esperanza frágil de la reconciliación. Si esta historia tocó tu corazón, si viviste los altibajos junto a Esteban y Liliana, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal. Al difundir esta historia, ayudas a recordar a otros que, detrás de cada fachada brillante, puede ocultarse un gran dolor, y que, con coraje y esfuerzo sincero, hasta los errores más oscuros pueden abrir paso a una segunda oportunidad. Tu apoyo lo es todo para nosotros. Déjanos un comentario abajo. ¿Cuál fue el giro que más te sorprendió? ¿Qué momento te conmovió más? ¿Qué lección te llevas del viaje de Esteban y Liliana? Tenemos más historias cautivadoras en camino, así que mantente cerca. Y mantén el corazón abierto. Gracias por vernos, por compartir y por ser parte de nuestra familia de narradores. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.